Ya estamos de vuelta aquí en VLM Noticias y esta mañana tenemos que abordar el tema del Estado Islámico, de la coalición que se está formando en contra del Estado Islámico a raíz de los ataques terroristas en Francia el pasado viernes 13 de noviembre. ¿Qué significa que Gran Bretaña entonces se haya unido a esta coalición, haya decidido el primer ministro unirse a Francia a los bombardeos que llevan a cabo en contra del Estado Islámico en Siria? Pues esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y cómo está esto quizá vulnerando la seguridad internacional, aparte de otra noticia que conocíamos muy temprano esta mañana de Turquía derribando un avión ruso. ¿Qué podrían significar todos estos acontecimientos y qué significa, para todo el mundo? Esta mañana le damos la bienvenida a nuestros analistas. Está con nosotros Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, María René, muchas gracias. Y también a Byron Rodríguez de Movimiento 502, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María René. Estuviste en Francia y ciertamente te tenemos aquí para que nos des un panorama de lo que se está viviendo y quizá el temor que existen ciudadanos y cómo autoridades están manejando este problema tan complejo. Gracias por estar aquí con nosotros. Por supuesto, claro, encantado. Byron, Roberto, quiero empezar contigo. Resumiendo lo que está ocurriendo para nuestra audiencia, para que nosotros lo entendamos, porque tú más que nadie sabes que es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué significa esta coalición en contra del Estado Islámico, Roberto? Bueno, yo creo que queda muy claro después de lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 30 de septiembre, cómo Rusia toma la iniciativa de prácticamente decir, ya basta de tantas palabras, es hora de actuar. Sin embargo, tomando en cuenta lo complicado que se encuentra el conflicto en Siria, lamentablemente se dan los ataques del pasado 13 de noviembre, si no me equivoco, en París, en donde ese es como que un acto que es la gota que derrama el vaso para que ya otros países, Francia y ahora ya otros países, Gran Bretaña, Estados Unidos también ya está tomando consideraciones bastante más serias de venir y atacar ciertos objetivos del Estado Islámico en Siria. Pero previo a todo esto ya había un llamado precisamente de parte del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la necesidad de una coalición. ¿Por qué? Hay que ser muy claro en qué objetivos atacar, en qué es lo que se pretende hacer, porque no solo está el Estado Islámico en esta región operando, estamos hablando de otros 3 grupos aparte del Estado Islámico, también de características radicales, y hay un principio importante en la geopolítica que es que el poder aborrece el vacío. Entonces, si generamos un vacío de poder con lo que sería el Estado Islámico, ¿quién lo va a llenar? Serán las fuerzas oficiales del ejército sirio o será uno de estos otros grupos. Y es por eso que es importantísima la coalición, porque Rusia, y estratégicamente así se reconoce, de que no existe una capacidad para venir y dejar un vacío y que sea inmediatamente llenado por, digámoslo así, ya sea fuentes oficiales o por grupos moderados. Claro. Y hacer la distinción entre moderados y radicales cada día es más difícil en aquel conflicto. Ahorita te voy a preguntar que nos expliques en muy breves palabras el papel que juega cada país en este conflicto, porque ciertamente son distintos intereses y la historia es bastante compleja. Primero que nada, Siria inicia esta guerra civil hace años. Hace 2 o 3 años. En el 2011, realmente es cuando forma parte de lo que fueron los movimientos de las primaveras árabes. Un grupo de personas, primero es un grupo de jóvenes, jovencitos, niños prácticamente, que escriben una serie de grafitis. La policía los reprime fuertemente, algunos mueren, y entonces eso ya provoca un estallido social que parte primero de lo que es un grupo de personas inconformes que toman armas, después una sección del ejército que se rebela y después la aparición ya de grupos radicales. Perfecto, o sea que eran primero el ejército sirio, el ejército de Bashar al-Assad contra, estos rebeldes, ¿verdad? Estos jóvenes, una oposición. Luego se unen estos otros grupos. ¿En qué momento llega Estados Unidos? ¿Y a quién apoya Estados Unidos? Estados Unidos comete un error garrafal que yo diría que marca un antes y después, no solo en este conflicto, sino que en lo que es las relaciones internacionales, en todo lo que es Asia Central y el Lejano Oriente también.
cuando viene y el presidente Obama dice, vamos a trazar una línea roja, que es si se utilizan armas de destrucción masiva, vamos a intervenir en el conflicto. 5 semanas después, el gobierno de Bashar al-Assad utiliza en efecto armas químicas que tienen un saldo de 1.300 muertes y Estados Unidos no hace nada. En ese momento esa es una luz verde para otras potencias emergentes para decir, pues, Estados Unidos no va a actuar como su papel tradicional de policía internacional, entonces nosotros podemos prácticamente ir haciendo lo que queremos. Pero Estados Unidos estaba apoyando a los rebeldes, digamos. Estados Unidos estaba apoyando financieramente a los rebeldes y después dentro de esa línea financiera que se empieza a dar, se empiezan a aprovechar muchos otros grupos, que particularmente el Estado Islámico, que después toma un montón de bases y de bodegas de armamento en el norte de Irak y se lo lleva a Siria. Y de eso explica gran parte del armamento que tiene el Estado Islámico, que es armamento soviético de la vieja Unión Soviética, armamento chino, armamento de la vieja Yugoslavia, pero tanques de traslado estadounidenses que fueron utilizados para armar al ejército iraquí. Francia estuvo fue uno de los primeros países que sí apoyó una intervención, que un momento clave, por decirlo así, en esa intervención hubiese sido el primer trimestre del 2012, en donde todavía teníamos una oposición de rebeldes liberacionistas, por llamarlos así, moderados, y el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, era muy claro la distinción en el conflicto. Entonces Francia sí fue un país que apoyó bastante esto, pero después también ayudó a financiar a algunos de los grupos rebeldes, pero no intervino militarmente hasta como lo está haciendo ahora después de los atentados. Y por último, Rusia. Rusia históricamente ha mantenido relaciones diplomáticas muy estrechas con Siria desde la revolución en el 72, si no me equivoco, cuando llega al poder Hafez al-Assad, el padre del actual presidente dictador Bashar al-Assad, y entonces mantuvo siempre una relación en la que quiso prevenir la intervención, por ejemplo, de Estados Unidos, la intervención de Francia, como si fue en el caso de Libia, y es por eso que vetan una resolución en el Consejo de Seguridad para prevenir, digamos, que se dé una intervención de parte de la OTAN en Siria, que son sus aliados, Bashar al-Assad, como se dio unos meses antes en Libia. Ok, perfecto, Byron. Bueno, quiero que me cuentes un poquito acerca de la percepción que tienen en Europa ciudadanos después de los ataques terroristas de lo que está pasando en Siria. ¿Cuál fue tu percepción estando allí? Sí, gracias, María René. Pues tuvimos la oportunidad, recuerdas tú la semana pasada, de hacer un enlace directo para acá, para Guatevisión y para Viva de la Mañana. Y yo comentaba en ese momento que hay una psicosis colectiva y hablábamos fuera de cámaras con el licenciado Roberto que definitivamente la sociedad como tal europea no se siente nada tranquila por estas situaciones. Definitivamente que hayan muerto más de 130 personas no hace que un país pues viva como tal en tranquilidad y en libertad como estaban acostumbrados en Francia. Tuve la oportunidad pues de platicar con algunas otras personas con el conocimiento de temas de seguridad de Estado que llegan a la conclusión que definitivamente no solo Francia quien resiente los ataques terroristas del pasado 13 de noviembre, sino también incluso potencias como Estados Unidos, como Alemania, como Rusia. ¿Por qué? Por el tema económico, la caída de divisas, por la caída de temas, por ejemplo, Air France tiene cancelación en el 30% de sus reservas en final de año, entonces definitivamente que toca pues las economías, toca lo que tiene que ver tanto con el turista, tiene que ver con el mismo Estado y definitivamente es una situación de psicosis colectiva. No hay ningún establecimiento, por ejemplo, en París que no pida antes de poder ingresar, abrir las bolsas. Las personas pues 7:30 de la noche pues ya están en sus hogares, cuando normalmente un viernes o un jueves las personas pues se amplía hasta 2, 3 de la mañana en Francia, pues es el fin de semana y ahora pues no, las personas salen de su trabajo y pues inmediatamente para sus hogares y me comentaban que no se sienten tranquilas estando en el trabajo sabiendo que sus hijos pues están en la escuela o en algunas otras situaciones que los hace definitivamente vulnerables. Perfecto. Me imagino que sí ha de ser una situación bastante difícil. Roberto, bueno, ahora tenemos este otro elemento, hablábamos de cada país. Gran Bretaña dice que se va a unir con Francia a darle apoyo para, digamos, bombardear el Estado Islámico. ¿Qué significa esto? Y sabes que en recientes días hay en las redes sociales rumores, o no sé si a ti te llegó una circular diciendo de que se estaba preparando ya la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo ves tú ese panorama? Obviamente no queremos alertar y no estamos alertando, no, pero
te digo, o sea, yo sí recibí varios correos, varios mensajes donde se mandaba ese mensaje diciendo, viene la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo vemos ese panorama? Bueno, primero yo diría que tenemos que entender también que el concepto de guerra es un concepto que ha evolucionado y lo que estamos viendo hoy en Siria no es precisamente una guerra convencional, o sea, no es una guerra de estados contra estados con declaraciones formales de guerra y en donde los actores convencionalmente son identificables y dicen, bueno, aquí estoy yo con mi bandera, allá estás tú con tu bandera y nos peleamos en el campo de batalla. Esto es más bien, digamos, lo que tenemos que reconocer, lo que se empieza a llamar ya como una guerra permanente, que es el concepto de la guerra asimétrica, actores no estatales como el Estado Islámico, las brigadas de Al-Nusra, que es como la representación de Al-Qaeda en Siria, Hezbollah, un actor que por mucho tiempo ha operado en esta región, y entonces son actores no identificables, como en el caso que Byron nos comentaba, digamos, los terroristas que llevaban a cabo los atentados cobardes en París, pues no eran plenamente identificables como tales, no tienen un estandarte, el estandarte negro, que es la bandera del Estado Islámico, no lo portaban y no portaban esas banderas. Entonces, también sobre esto tenemos que reconocer que pues, estos grupos ya han declarado una guerra precisamente a varios otros actores, y lo que sucede es que estamos ante una situación en la que no va a ser, no creo yo, que veamos, pueda que en el conflicto de Siria, y hoy precisamente con la situación que se da entre Turquía y Rusia, pueda que sí veamos más complicaciones en cuanto a una coalición para pelear contra el Estado Islámico, pero yo lo que creo es que más bien vamos lamentablemente a ver más de estas situaciones, de estos atentados terroristas en diferentes, porque París es la gota que derrama el vaso, pero un día antes fue Beirut, claro. Hace unos meses una sola persona lleva a cabo un atentado terrible en una playa en Tunisia, el derribo de un avión ruso en Sharm el Sheikh, en Egipto, o sea, estos son actos de guerra, y estos son actos de guerra perpetrados de una forma asimétrica, o sea, de un actor pequeño, pero prácticamente no identificable, versus los actores convencionales. ¿Afectará a nuestra región? Puede afectarnos definitivamente, como bien decía Byron, nosotros en un mundo globalizado económicamente esto sí puede generar una situación complicada. Estamos viendo cómo en Honduras no es una cuestión todavía de levantar alarmas, pero han sido arrestados algunos migrantes sirios con documentos falsificados que no han sido identificados como terroristas ni demás, pero sí definitivamente estamos vulnerables a todo esto y definitivamente un país como Francia hace 30 años, ningún país europeo creo que hubiese imaginado este tipo de situaciones que estamos viviendo, entonces sí son cosas con las que debemos tomar nota. Perfecto, Byron. Tus conclusiones, yo sé que estuviste en Francia ante toda una comunidad de democracia y este fue uno de los temas centrales. También me llama la atención lo que me has traído desde el Charlie Hebdo. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, sobre todo tan importante porque es de la semana de los ataques, la controvertida revista